pase lo que pase, siempre ante una carrera están los nervios, el día anterior, el mismo día, pero uno aprende como a soltar y a relajar. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, activa las notificaciones, dale like y no te olvides de compartir. Saludos amigos, soy Gerardo Rondón. Revista Reverso se vino a Tabay, capital del municipio Santos Marquina en Mérida, Venezuela. Acá conoceremos la historia de Carlos Ravelo, un apasionado por un deporte extremo, el motociclismo enduro. Agilidad, fuerza y sobre todo nervios de acero deben tener los competidores para dominar las bestias de dos ruedas que protagonizan este deporte extremo conocido como el motociclismo enduro. La población de Tabay queda a unos 25 minutos en automóvil desde la ciudad de Mérida, una distancia aproximadamente de 10 kilómetros. Sus tranquilas calles y agradable Plaza Bolívar sirven de antesala para disfrutar de actividades de turismo de aventura y en este caso, deporte extremo. Antes de una competencia la piel se eriza, los nervios alejan el sueño, solo se piensa en una cosa, la pista. Así describe Carlos Ravelo el momento previo a una carrera. Tiene uno la presión mental de querer hacer bien, de querer ganar, de querer hacer todo bien, que los mismos nervios no te dejan dormir, te pones malos del estómago, y a medida que lo vas llevando nunca lo terminas de llevar, porque pase lo que pase, siempre ante una carrera están los nervios, el día anterior, el mismo día, pero uno aprende como a soltar y a relajar. La carrera ya tú entrenaste, te preparaste, y hay que disfrutarla. Ya cuando aprendes cuando vas aprendiendo a disfrutar las carreras, más que enfocarte en ganar, en querer hacer las cosas bien, las cosas van fluyendo. El enduro es una modalidad deportiva del motociclismo que se practica en campo abierto. Es una carrera tipo rally en la cual se realizan recorridos por rutas con diferentes obstáculos que requieren habilidad, destreza y velocidad de los pilotos para poder cumplir los circuitos. Años de preparación se necesitan para tener las condiciones adecuadas para practicar esta actividad competitiva y de distracción. Mente, cuerpo y alma deben estar sincronizados para no fallar, ya que las caídas pueden ser fatales. Las motocicletas de enduro son parecidas a las de motocross, nos cuenta Carlos, aunque con algunas diferencias significativas. Tienen suspensiones más blandas, pues no necesitan hacer saltos tan altos y tienen tanques de combustible de mayor capacidad. Bueno, aquí tenemos una moto 300 KTM, 300 TPI. Lo usual de esta moto fue diseñada para el hard enduro, para picas que son trancadas, que necesitan mucho más explosión. Esta es una moto muy versátil, ya a partir los últimos años tienen mucha tecnología, tanto en suspensiones, diseño, o sea, el piloto lo ayuda demasiado, la ergonomía que tiene. Este apasionado por el mundo de la velocidad sobre dos ruedas comenzó a manejar motos desde sus 16 años. Ahora, a sus 29, tiene la experiencia y la madurez necesaria para enfrentar las válidas internacionales en la búsqueda del reconocimiento y del éxito. La preparación física y psicológica que deben tener los pilotos antes de cada campeonato es bastante rigurosa. Cumplen una dieta especial, realizan actividad física para estar en óptimas condiciones, así como una relajación mental que les permita tener una concentración total. Todo esto se acompaña de los implementos de seguridad que deben portar para evitar accidentes o lesiones a la hora de estar en la pista y enfrentar los diferentes trayectos y picas de los circuitos. Ravelo explica que uno de los objetivos que han proyectado ha sido incentivar a las nuevas generaciones a que practiquen el motociclismo deportivo desde temprana edad. Parte del proyecto que tenemos es dejar una pista establecida donde todos los padres puedan motivar a los niños desde pequeños, tengan un lugar donde traer su moto, entrenar, darles clase, fomentar el deporte desde pequeños para que esos niños se proyecten. Y ya cuando tienen una pista, tanto el niño se motiva más, el padre se motiva más y queremos lograr eso, o sea, una proyección. Junto a un grupo de amigos, Ravelo ha organizado varios campeonatos de corte regional en el estado Mérida para incentivar aún más la práctica de este deporte.
específicamente la modalidad Hard Enduro, así como desarrollar el turismo deportivo. Una pista soleada recibió desde temprano a los competidores para realizar la segunda edición del Hard Enduro Mukuratai Stream. La carrera disputó las categorías oro, plata, bronce y regional, que hacen referencia a los diferentes niveles de dificultad y experiencia de los pilotos. Las hermosas montañas del estado Mérida son el escenario ideal para la realización del Festival Mérida Extrema Mukuratai 2024.